Abra su Biblia conmigo en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, y ahí vamos a comenzar en la mañana de hoy continuando con el tema que estamos hablando acerca de los mercaderes de la unción. Y en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo comienza con una exhortación y dice, pero dice el Espíritu claramente. ¿Quién habla aquí? El Espíritu. Y si habla el Espíritu, es obvio que es algo importante lo que va a decir. Dice el Espíritu claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. La palabra apostatar significa abandonar, salirse del camino, dejar atrás algo que uno creía. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Luego el apóstol Pablo continúa diciendo que si yo como pastor advierto de estas cosas, seré un buen ministro. Vayan segunda de Timoteo 4. Segunda de Timoteo 4 dice de esta manera: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán. La palabra sufrir ahí significa querrán oír, atenderán, prestarán atención a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. La expresión comezón de oír es una expresión griega que significa que tendrán otros intereses, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Vaya a Judas capítulo 1. Quiero leer las escrituras antes de comenzar a hablar porque tenemos mucho material que tenemos que cubrir y quiero basar lo que vamos a hablar en la palabra del Señor. En el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, vamos a empezar ahí, dice el apóstol Judas diciendo amados. ¿A quién le escribe aquí? A los amados. ¿Cuántos son amados aquí? Amén. Dice amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles también exhortándolos a que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, encubierto quiere decir a escondidas, amén, los cuales desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Verso 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Balaam, han querido seguir el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, oído, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para los cuales está reservada la oscuridad de las tinieblas. Y no, el apóstol Judas está hablando aquí de falsos ministros. Falsos ministros. Y observe que dice se introdujeron o entraron encubiertamente. Amén. Quiero que usted tenga eso muy en mente. Vaya a Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras, yo quiero que usted subraye esa expresión, con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Vaya a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 28. El apóstol Pablo
hace otra advertencia a los ministros y dice lo siguiente: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o pastores, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó, oído, por su propia sangre. Subraye eso ahí, por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Oído. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. La palabra perversión quiere decir una alteración de la verdad. ¿Ok? O sea que es fácil enseñar una perversión. Una perversión es cualquier cosa genuina que la distorsionemos o la cambiemos para usarla como argumento, para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Vamos a detenernos ahí por un momento para poder explicar un poco de lo que hemos leído. El apóstol Pablo hace una advertencia a Timoteo. Timoteo era uno de los pastores que habían salido de su ministerio. Y Pablo advierte a Timoteo y le dice que si él desea ser un buen ministro de Jesús, tiene que advertirle a la gente acerca de las falsas doctrinas y de los falsos ministros que se introducirán calladamente en la iglesia y que predicarán herejías. La palabra herejía significa una mentira que se hace ver como una verdad. Una herejía es una mentira que se toma y se enseña en un grupo como la verdad de ese grupo. Y Pablo le dice a Timoteo que tuviera mucho cuidado de él mismo primeramente y segundo de la doctrina. Pablo le dice: cuídate a ti mismo y cuida la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, ¿ok? La palabra doctrina, cuando oímos la palabra doctrina, no estamos hablando de pantalla, aretes, pantalones, maquillaje. Eso no es doctrina. Eso es teología periferal y ahorita vamos a hablar de eso. Pablo dice que doctrina es la enseñanza que nosotros hemos recibido de la palabra de Dios. Doctrina es todo principio que está fundamentado en la palabra de Dios y que está corroborado por la palabra. No simple y sencillamente un textito y de ahí edificamos una creencia. ¿Ok? Así que Pablo dice, número 1, Timoteo, ten cuidado de ti mismo, y segundo, cuida de la doctrina. O sea, hay doctrinas que nosotros tenemos que proteger. Doctrinas como el nuevo nacimiento, doctrinas como el sacrificio de Jesús, doctrinas como la nueva creación que somos en Cristo, nuestra posición en Cristo. Esas cosas nosotros tenemos que defenderlas y tenemos que continuamente referirnos a ellas para no ser engañados. Porque la Biblia dice que estos falsos ministros, falsos apóstoles y falsos maestros, con palabras suaves y lisonjas, seducirán a la gente. Y nosotros tenemos que tener muy en claro esto, porque demasiada gente está siendo llevada cautiva a falsas enseñanzas aún dentro de la iglesia. Es fácil distinguir un falso ministro cuando viene de afuera, pero es más difícil distinguir un falso ministro cuando está encubiertamente dentro del grupo. ¿Amén? Es fácil detectar un falso ministro cuando lo podemos ver que viene de afuera y sabemos que viene de una doctrina errada. Pero es más difícil detectar a uno que está entre nosotros, que se ha ganado la confianza, que lo creemos muy espiritual, que tiene la etiqueta de apóstol o de maestro. Es más difícil detectar eso. Una de las enseñanzas que estuvimos viendo la semana pasada y que desmantelamos bíblicamente es las maldiciones generacionales. Hay mucha gente que hoy en día está predicando esto de las maldiciones generacionales. Y nosotros vimos la semana pasada por la Biblia que las maldiciones generacionales no existen. Es una mentira, es una fábula. Es más, Dios dijo en Ezequiel 18 que era un refrán. Gente tomó un refrán y lo convirtió en una doctrina. Y estas son las cosas que nosotros tenemos que denunciar. Nosotros no podemos tomar un refrán. Dios dijo que eso era un refrán. Ezequiel 18, Dios dijo: ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Después que Dios estableció que eso de las maldiciones generacionales era un refrán, Dios dijo: ya nunca jamás lo tendrán que usar. Porque, la idea de las maldiciones generales o generacionales se basa
en creer que porque nuestros ancestros cometieron pecados, ahora yo estoy en maldición si yo no rompo esa maldición o si yo no confieso esos pecados, lo cual es contrario a la verdad bíblica, porque la Biblia dice en 2 de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra establece algo bien importante y dice, las cosas viejas pasaron. Número 1. Segundo, 1 Corintios capítulo 6, verso 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Permítame preguntarle algo. ¿Tendría Cristo alguna maldición generacional? No. Y Cristo vino del linaje de una ramera llamada Rahab. Come on now, don't shut me down because I'm preaching good. Cristo vino del linaje de una ramera llamada Rahab. So, yo no puedo decir que las maldiciones generacionales existen porque Cristo no tuvo ninguna maldición generacional. Segundo, si Cristo no tuvo ninguna maldición generacional y 1 Corintios 6, 17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Cómo puedo estar en Cristo y maldito a la misma vez? Jesús en Juan capítulo 17 orando dijo para que sean perfectos en unidad. Cuando tú y yo venimos a Cristo y nacemos de nuevo, la Biblia dice que de nosotros dos, de mí y del Señor Jesús, Dios hace una sola unidad. Es imposible estar en Cristo y maldito. Tercer lugar, uno de los errores de las maldiciones generacionales es hacerle creer a gente que las obras de la carne, son espíritus. No hay un espíritu de ira. No hay un demonio de ira. Hay gente airosa. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. El airarse es parte de la conducta humana. ¿A ti nunca te ha dado coraje por algo que alguien ha hecho, por algo que sucedió? Ahora, si tú le das rienda suelta a esa ira, entonces tú estás en un problema, porque esa ira te está controlando a ti. Decir que el comer mucho es un demonio también es una aberración tonta, porque no hay un espíritu de glotonería, hay gente glotona. La Biblia dice claramente en Gálatas 5, vaya Gálatas 5. Gálatas 5, 19 dice de esta manera, y manifiestos son los demonios. ¿Qué dice ahí? Y manifiestos son los espíritus. Dice manifiestas son las obras. Todo el mundo grita bien duro, obras. Obras de los demonios. Obras de los espíritus. De la carne. ¿Cuántos de ustedes tienen carne? A ver, pellíquese. Si le duele, tiene carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Número 1, dice adulterio. No hay un espíritu de adulterio, hay gente adúltera. Fornicación. No hay un espíritu de fornicación, hay gente fornicaria. Inmundicia. No hay, aunque la Biblia habla de espíritus inmundos, muy diferente a inmundicia. Lascivia, no hay un espíritu de lascivia, hay gente lasciva. Idolatría, no hay espíritus de idolatría, hay gente idólatra. Hechicería, ¿cuándo fue la última vez que usted vio un espíritu brujo? No, hay gente bruja. Y no estoy hablando de los suegros. Enemistades. Celo, no hay un espíritu de celo, hay gente celosa. Iras. ¿Estamos hablando de qué? Obras de la carne, obras, comportamientos de la carne. Contienda, yo no he visto un espíritu de contienda, yo he visto gente contenciosa. Disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo un demonio emborrachado? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio un espíritu borracho? No, pero hay gente que se emborracha.
orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, subráyelo ahí, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Que yo sepa, ningún demonio va a heredar el reino de Dios. Aquí no puede estar hablando de demonio, aquí tiene que estar hablando específicamente de comportamientos de la carne. Hacerle pensar a gente que las luchas, hacerle pensar a gente que las luchas de la carne contra el espíritu es cuestión de demonios, es un error doctrinal. ¿Ok? No solamente es un error doctrinal, es una herejía. Porque mientras tú estés en esta tierra, tú vas a tener que lidiar con la carne. La Biblia dice, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que te indica que es algo que tú puedes hacer. Tú no necesitas que te hagan vomitar para ser libre de un espíritu de ira. Tú no necesitas que te hagan vomitar para ser libre de un espíritu de adulterio. Porque tu abuelo o tu abuela haya sido adúltera o adúltero, eso no quiere decir que tú eres adúltero. Y eso lo vimos la semana pasada. Yo no tengo tiempo de entrar en esta mañana a hablar todo eso, pero simple y sencillamente quería traer esto. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 verso 10 que cuando tú y yo vinimos a Cristo fuimos hechos completos en Él. Amén. La Biblia dice, mas vosotros estáis completos en Él. Diga conmigo, yo estoy completo en Cristo. No dije que eres perfecto, dije que estás completo. Y vas camino a la perfección. El apóstol Pablo dijo en Filipenses, dijo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás y prosigo hacia adelante. Come on now. El apóstol Pablo, y quería añadirte eso porque se me quedó esa parte de cubrir la semana pasada hablando de las maldiciones generacionales. Si usted no estuvo aquí, usted debe conseguir el CD, porque mire hermano, la carne no se convierte. El día que usted vino a Cristo, su carne no se convirtió. Se convirtió usted, el espíritu. El espíritu nació de nuevo, pero su carne quedó igualita. Usted no rebajó 100 libras el día que aceptó a Cristo en el altar. ¿Verdad que no? Porque su cuerpo se quedó igual. Y por eso la Biblia dice en Romanos que ahora que vinimos a Cristo tenemos dos cosas que hacer. Número uno, presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. Y segundo, renovar nuestro entendimiento a la palabra. Empezar a pensar como Dios dice que nosotros debemos de pensar. Empezar a vernos como Dios dice que nosotros somos y como Él nos ve. Y cuando nosotros empezamos a alimentar la nueva creación que somos en Cristo y empezamos a entender lo que Cristo hizo por nosotros y lo que fue hecho por nosotros a través de la cruz de Cristo, entonces empezamos a andar en el Espíritu y empezamos a tener la carne bajo control. Mira, un amigo mío me llamó hace unos cuantos meses atrás y me dijo, ay pastor, acabo de venir a un encuentro, eso ha sido lo más grande, ay me liberaron de la ira, me liberaron de la envidia, me liberaron, y eso quiere decir que tú más nunca te vas a volver a irar, ¿verdad que no? Eso quiere decir que jamás en la vida, porque te liberaron de ella, si te liberaron de la ira, eso quiere decir que a ti más nunca te va a dar coraje. Y si te liberaron de la envidia, eso quiere decir que tú más nunca vas a tener un pensamiento envidioso, ¿verdad que no? Porque te liberaron de la envidia. Ah, pero es que... No, contéstame la pregunta. Me liberaron de los malos pensamientos. Mire, para usted ser libre de los malos pensamientos se tiene que morir. Porque mientras usted tenga una mente funcional, porque algunos tienen una mente no funcional. Pero mientras usted tenga una mente funcional y que todo el engranaje esté operando, usted va a tener malos pensamientos. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen arriba de tu cabeza, pero puedes evitar que te hagan un nido en el pelo. ¿Te entendió? Malos pensamientos le van a venir a todo el mundo. Eso no quiere decir que tú estás endemoniado. Ay, no, llévame un retiro para que me encuentre para que me liberen de los malos pensamientos. No, aprende a renovar tu mente. La Biblia dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a los pies de Cristo. Reconociste un pensamiento que tú sabes que no es de Dios y te reprendo, te echo fuera en el nombre de Jesús, te traigo abajo en el nombre de Jesús. Das la vuelta y sigas. La Biblia dice, huid de las pasiones. La Biblia no te dice, libérate de las pasiones.
La Biblia no te dice que te hagan un exorcismo contra las pasiones. La Biblia dice huid de las pasiones. ¿Qué quiere decir la palabra huid? Correr. Si tú sabes que tú tienes una debilidad en una área y estás en un sitio donde te están ofreciendo eso, da la vuelta y vete. Ay, no, pero es que yo no quiero hacer eso a mis familiares. No, da la vuelta y vete. Si tú sabes que la debilidad tuya era el empinar la botella y estás en un lugar donde hay muchas botellas y tu carne te dice, ¿te acuerdas? Ahí mismo tú tienes que decir, yo tomo autoridad sobre ti en el nombre de su familia, nos vemos, la pasé muy bien, muchas gracias. Ay, no, pastor, pero es que la fiesta está tan buena. Ahora, todas estas aberraciones, como las maldiciones generacionales, se dan mucho en una secta llamada el G12. Y aquí quiero comenzar en la mañana de hoy a hablar acerca de esto porque, mire, falsas doctrinas y falsos apóstoles no son nuevos. Esto viene desde el comienzo de la iglesia. Pablo, Pedro, Santiago, Judas tuvieron que lidiar con falsos ministros y falsas doctrinas. Pablo, después que fundó la iglesia en Gálatas, tuvo que pelear con los Gálatas porque los judaizantes se habían metido y ahora le habían hecho creer a los Gálatas que recibir a Cristo no era suficiente. También tenían que guardar las obras de la ley. Pablo tuvo que ir a la iglesia en Colosa y enderezar la iglesia en Colosa porque después que habían recibido a Cristo, los gnósticos se metieron y empezaron a decirles, no basta con recibir a Cristo. Tienes que buscar ese conocimiento profundo, oculto, que está sellado porque es para los super espiritualmente maduros. ¿Te entiendes? Y de igual manera nosotros tenemos sectas que se meten en la iglesia como el G12. Y el G12 es una secta, hermano. No es una doctrina, es una secta. Y no es pentecostal, ni es bautista, ni es carismático. Es una secta. ¿Ok? Y es una secta destructiva. ¿Ok? Y nosotros tenemos que hablar eso. La Biblia dice que un exceso llama a otro. Un exceso llama a otro, a veces un abismo llama a otro. Donde hay un exceso o una herejía siendo enseñado, esa herejía, ese exceso va a llamar otro exceso mayor. Y la gente se va a ir metiendo en cosas más profundas y cada vez se van a ir apartando de la verdad. La diferencia, y entienda que al hablar de secta, o al decir que el G12 es una secta, yo no estoy hablando de las diferencias normales que hay en la teología. Hay teología central y hay teología periferal. Teología central son aquellas cosas de la palabra en las cuales tú y yo no podemos estar en desacuerdo. La sangre de Cristo es una teología central. El sacrificio de la cruz es una teología central. Lo que Cristo hizo por nosotros es una teología central. En eso no puede haber división. Ahora, teología periferal son aquellas diferencias que tenemos. En algunos lugares enseñan que la mujer tiene que usar un tapete sobre la cabeza. Nosotros no creemos eso. Eso es teología periferal. Teología periferal, algunas iglesias enseñan que la mujer no puede usar pantalones. Nosotros no creemos eso porque no vemos suficiente evidencia en la palabra que diga que eso es así. Eso es teología periferal. ¿Sí? En cuestiones de teología periferal nosotros podemos tener diferencia de idea, pero en cuestiones de teología central no puede haber diferencia de idea. Hay cosas de la palabra que nosotros no podemos alterar, como la sangre de Cristo, el sacrificio de la cruz. Lo que Cristo hizo en la cruz es lo único que es necesario para el hombre ser salvo. La salvación ocurre instantáneamente, no en procesos. La salvación no ocurre un poquito en el preencuentro, un poquito en el encuentro y un poquito en el posencuentro. Vaya a Romanos capítulo 10, para que usted vea cuándo ocurre la salvación. Romanos capítulo 10. Versículo 8. Dice de esta manera. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si fueres a un encuentro, preencuentro o posencuentro, y fueres liberado de las maldiciones generacionales y confesares todos tus pecados aún desde el vientre de tu madre, para que te hagamos la quiebra del vínculo. No, porque que si confesares con tu boca que Jesús, ¿qué es lo que tú tienes que confesar? ¿Tus pecados? No.
Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y fueres a un preencuentro, encuentro y posencuentro, serás salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Cuándo ocurre la salvación? En el momento que tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor. César Castellanos, el fundador de Misión Carismática Internacional en Colombia y fundador del G12, dice que la confesión de Cristo y la fe en Cristo Jesús no son suficientes para que la persona sea salva, sino que tiene que pasar por una serie de procesos llamados preencuentro, encuentro y posencuentro, y en algunos lugares ahora tienen otro reencuentro, donde en esos procesos tú vas en etapas de sanidad del alma, confesión de pecados, quiebra de maldiciones generacionales, quiebra del vínculo, muerte y resurrección. Y entonces, después que tú has completado ese proceso, la salvación está completa. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, vaya al verso 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, léalo bien duro, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. It's right there. Ahora, hay sistemas espirituales abusivos, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto porque todas las sectas son nocivas en práctica. Y todas las sectas buscan, número uno, desmantelar la autoridad establecida, sustituir la autoridad establecida. Tercero, toda secta busca el control de los adeptos. Y nosotros vemos estas características claras en el G12. Número uno, yo quiero comenzar a hablarte hoy acerca de, primero que nada, las características de una secta para que tú puedas verlo. La primera característica de una secta es que son basadas en experiencias sobrenaturales o visitaciones angelicales. Todas las sectas, los mormones, los testigos de Jehová, los Hare Krishna, usted menciónelo, todas estas sectas, cuando usted va a estudiar el fundamento o el origen de ellas, se encuentra que todas surgieron de una experiencia sobrenatural. José Smith tuvo una visitación de un ángel llamado Moroni, que le dijo que él era el último profeta. Rutherford, el fundador de los testigos de Jehová, tuvo otra experiencia. Los seguidores de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, tuvo una experiencia sobrenatural donde una luz la rodeó y ahí comenzó lo que se conoce hoy en día como la ciencia cristiana. Todas las sectas comienzan con una experiencia sobrenatural. Hay sistemas espirituales abusivos, ¿ok? Y nosotros tenemos que tener cuidado con todo esto porque todas las sectas son nocivas en práctica. Y todas las sectas buscan, número uno, desmantelar la autoridad establecida, sustituir la autoridad establecida. Tercero, toda secta busca el control de los adeptos. Y nosotros vemos estas características claras en el G12. Número uno, yo quiero comenzar a hablarte hoy acerca de, primero que nada, las características de una secta para que tú puedas verlo. La primera característica de una secta es que son basadas en experiencias sobrenaturales
o visitaciones angelicales. Todas las sectas, los mormones, los testigos de Jehová, los Hare Krishna, usted menciónelo, todas estas sectas, cuando usted va a estudiar el fundamento o el origen de ellas, se encuentra que todas surgieron de una experiencia sobrenatural. José Smith tuvo una visitación de un ángel llamado Moroni, que le dijo que él era el último profeta. Rutherford, el fundador de los Testigos de Jehová, tuvo otra experiencia. Los seguidores de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy, tuvo una experiencia sobrenatural donde una luz la rodeó y ahí comenzó lo que se conoce hoy en día como la ciencia cristiana. Todas las sectas comienzan con una experiencia sobrenatural. Segundo, las nuevas revelaciones. Todas las sectas reclaman haber recibido una nueva revelación que no está en la Biblia o que es superior a la Biblia. Tercero, todas las sectas tienen delirios mesiánicos. El fundador de toda secta reclama ser el escogido, el ungido, el último, el de ahora, el más nuevo, el último. Todas las sectas, todas las sectas utilizan la manipulación psicológica. Te hacen sentir inferior si tú no eres parte del grupo. Todas las sectas utilizan el aislamiento. Te separan y te desconectan de aquellas personas que pueden hacerte recapacitar. Porque la intención de ellos es buscar el control absoluto. Todas las sectas requieren sumisión financiera. Todas las sectas utilizan control psicológico, emocional y personal. Utilizan prácticas de regresión psicológica. Utilizan pactos de silencio. O se adhieren a códigos y prácticas privadas. Y el G12 no es diferente. ¿Ok? El G12 no es diferente. ¿Dónde surgió el G12? El G12 fue fundado en Colombia en el año 1991 por César Castellano Domínguez y su esposa Claudia de Castellanos. En el 1991, en su libro Gobierno de los 12, César Castellano dice y relata que tuvo una experiencia sobrenatural en la que Dios le reveló a él la estrategia, no una estrategia, sino la estrategia del último tiempo. César Castellano Domínguez reclama que en esa experiencia Dios lo escogió a él para ser el último que va a venir con la misión de restaurar la iglesia. Y estas son sus palabras, y cito, dice que él fue escogido, el Señor lo escogió a él supuestamente para él restablecer el altar caído de Dios sobre la tierra. Y segundo, que el Señor le reveló a él la única estrategia, y cito, que va a traer la evangelización global y la unidad de la iglesia. Termino mi cita. El G12 no es otra cosa que un sistema de mercadeo piramidal. Eso es lo que es. El G12 utiliza el mismo sistema que usa Shaklee, Amway, Herbalife. Tú buscas 10, en este caso 12. Esos 12 buscan otros 12. Y esos 12 buscan otros 12. Y tú eres la cabeza de la pirámide. Como vemos, tú sabes, entonces, de decir que Dios le reveló a él esa estrategia, quiere decir que Dios se la reveló a Mary Kay, al fundador de Shaklee, al fundador de Herbalife, al fundador de Amway. Y tú estás trabajando a ser un representante diamante. ¿Es that what it is? El modelo dice que ese líder recluta a 12 personas, los cuales a su vez cada uno tiene que reclutar 12 discípulos más y aún así. Ahora, esto le apela mucho a los pastores, especialmente a los pastores frustrados, porque el G12 promete un crecimiento rápido. Y como te digo, nosotros no estamos atacando el movimiento celular. El movimiento celular es fine. Tener células en una iglesia, eso no es problema. Es lo que enseñamos en estas células y las prácticas que hacemos. Yo mismo he considerado establecer un sistema de células para desarrollar líderes y ayudar a la iglesia a crecer aún más todavía. Pero como yo no soy un hombre frustrado y yo no quiero, no estoy en competencia con nadie, yo no quiero tener la iglesia más grande del mundo en 5 días, ni en 6 meses, porque yo sé que edificar es muy diferente de levantar. Hay gente que levanta imperios de la noche a la mañana. Tú sabes, el cuerpo humano
tiene un proceso de crecimiento y en el cuerpo humano hay algo llamado espina dorsal. Los médicos dicen que si un cuerpo crece demasiado rápido, sin que la espina dorsal de ese cuerpo tenga el mismo crecimiento, ese cuerpo se parte. Porque la espina dorsal es la que controla el sistema nervioso que mantiene el cuerpo en su sitio. Gente puede crecer de la noche a la mañana y según crecen, así mismo caen porque no tienen un fundamento sólido que sostenga la estructura que están levantando. Y nosotros no estamos en competencia con nadie. Yo voy a estar aquí hasta que Cristo venga. Yo no tengo que avanzar a tener 1000 miembros mañana. I would love to, but I don't have to. Amen. Dios está interesado en calidad y está interesado en cantidad, por supuesto. Y gracias a Dios nosotros hemos sido bendecidos con los dos, calidad y cantidad, Y no estamos desesperados. Yo no tengo un imperio, yo no tengo una agenda donde yo tengo que tener la iglesia más grande de esta zona en el más corto tiempo. Eso a mí no me molesta ni me roba el sueño. ¿Tú crees que yo pierdo sueño por esas cosas? A mí eso no me importa. Yo estoy edificando, que es muy diferente. Y edificar toma tiempo. Jesús dijo que aquel que lo escuchaba y hacía su palabra era como uno que edificaba sobre la roca, que primero cavaba profundo. ¿Sí? Para que algo sea sólido y duradero, tiene que estar sobre algo sólido y profundo. Amén. Ahora, César Castellano, esto le apela mucho a los pastores porque aquellas personas que tienen una iglesita pequeña, que están empezando, en vez de esperar hasta que Dios vaya trayendo el crecimiento, el G12 llega y le dice, mira, vas a tener una iglesia grande en 6 meses. ¿Tú te imaginas que en 6 meses tú puedes tener 300, 500 personas? Y eso le apela a la gente, pero ahí vemos la lujuria de la carne en operación. Cuando yo estoy interesado solamente en lo que yo puedo obtener, no en lo que yo puedo ofrecer, estoy demostrando lujuria. César Castellano renunció a varios pastorados porque estaba frustrado. Él mismo lo dice en su libro, Liderazgo de Éxito con el Modelo de los 12. Dice que él renunció a varias iglesias porque estaba frustrado de que sus iglesias no pasaban de 70 personas. Y la última iglesia que pastoreó le llegó a crecer hasta 120, y frustrado con este crecimiento. Cuando tú empiezas una iglesia y en 1 año, 2 años tienes 120 personas, you're doing good, you're not doing bad. Pero él, frustrado con este crecimiento, renunció a la última iglesia y abandonó el pastorado. Qué interesante que Dios no le mostró a él esta estrategia mientras él era pastor, se la mostró después que él renunció al pastorado. Amén. Y después que él recibió esta visitación sobrenatural, donde Dios le dio esta estrategia sobrenatural supuestamente, ahí comenzó la misión carismática internacional. En Colombia. Y porque voy a decir algo más. Después que él volvió de nuevo, él fue diputado en su país, en el Congreso de Colombia. Y después que él sirvió su término, comenzó la misión carismática internacional. Y comenzó a trabajar con el modelo de los 12. Y para ese tiempo la iglesia comenzó a crecer y llegó a tener 3,000 personas. Un hombre que él mismo confiesa que estaba frustrado porque las iglesias no le pasaban de 70, de momento tiene una iglesia de 3,000. Es impresionante, el hombre está lleno. Pero ¿qué sucede? Que cuando tenía 3,000 miembros viajó a Corea y visitó la iglesia del pastor John Gi-cho en Corea. Y dice que ahí su frustración quedó aún más todavía. Al ver una iglesia donde tenía 5 servicios diarios de 20,000 personas cada servicio. Dice, fue ahí que el Espíritu lo llevó a entender, que él tenía que ser el próximo. Dice él, y cito en sus propias palabras, mientras estaba en Corea tuve una visión donde vi al pastor John Gi-cho, pastor de la iglesia más grande del mundo, vestido de corredor, de atleta. Y mientras corría llevaba una antorcha en la mano, la cual él llegaba donde yo estaba, se postraba delante de mí y me entregaba la antorcha. Libro Escalera del Éxito, César Castellano. No obstante, quedé retado y al regresar a Colombia, moví cielo, tierra y mar para conseguir lo que quería y lo logré. Son sus palabras textuales.
César Castellano dice en el manual de liderazgo que no es necesario preparar líderes para que sean líderes. Una vez tú tienes 12 personas, inmediatamente tú eres un líder. Cito, en una experiencia orando, Dios le dijo a él que no era necesario el adiestramiento para ser líder, simple y sencillamente aquel que jurara, con la palabra en inglés, en español, aquel que jurara adherencia a su sistema era automáticamente capacitado. Aquella persona que fuera fiel a lo que él decía ya era automáticamente capacitado para ser líder. No, ¿será esto bíblico? Claro que no. Primera de Timoteo capítulo 3. Oiga lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Timoteo 3. Pablo dice, hablando acerca de las cualidades de un hombre que debe estar a cargo de un ministerio o de un líder. El apóstol Pablo señala lo siguiente. En el verso 6. No un neófito. ¿Qué es un neófito? Una persona sin capacitación, no un neófito, un principiante, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Now, Pablo difería en opinión con Castellanos. Castellanos dice, no, la preparación no es necesaria para ser líder. Pablo dice, un líder no debe ser un neófito, porque se envanece y cae en la condenación del diablo. Pablo pasó 3 años antes de lanzarse a predicar su primer mensaje. Y después de predicar 14 años, dice, fue y subió a Jerusalén y se presentó ante los apóstoles y les predicó a ellos el mensaje que él predicaba para no correr en vano. Pablo él mismo se sometió al escrutinio de otros apóstoles para verificar que lo que él predicaba estaba correcto. Y Pablo no era cualquier mequetrefe. Pablo era un erudito en la ley, Pablo era un abogado. Pablo era un experto, Pablo hablaba creo que 6 idiomas. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, el mejor maestro que había en Israel en aquel entonces. Pablo dice, entre los fariseos yo era el más fariseo de todos. Entre los saduceos yo era el más grande también. Y Pablo dice, y todo eso lo consideré por pérdida para alcanzar el conocimiento de Cristo. Y no, Castellano dice que Dios le dijo que no era necesaria el entrenamiento y Pablo dice todo lo contrario. Yo no sé usted, pero yo prefiero creer al apóstol Pablo, un hombre que recibió la revelación de la gracia, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento. I think I'd rather stay with Paul, you know. Jesús dijo, si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Lo interesante del G12, como te digo, no es que ellos dicen que son una estrategia, sino que ellos dicen que ellos son la estrategia. Ellos dicen que son el último modelo para la evangelización mundial. Ellos dicen que ellos son los escogidos, los que tienen la nueva revelación. Y todo aquel que no entra en el G12 está destinado a desaparecer. ¿Ok? Ahora, déjeme decirle esto más. Jesús pasó 3 años capacitando sus apóstoles. ¿Ok? Jesús pasó 3 años capacitando a sus apóstoles. Eso me dice que la capacitación es necesaria. Y no solamente entrenó 12, después entrenó otros 70. ¿Ok? Eso me dice que la capacitación es necesaria. Ahora, yo quiero que usted vea conmigo algunas de las prácticas del G12. Número 1, y esto es bien importante, ellos le atribuyen al número 12 un significado espiritual que el número 12 no tiene. Castellanos afirma que el número 12 es el número del gobierno de Dios, por lo tanto es el modelo perfecto para dirigir toda iglesia y para gobernar el mundo. ¿Ok? Ahora, es cierto que en numerología bíblica el número 12 representa gobierno divino. Dios escogió 12 tribus. ¿Por qué Dios escogió 12 tribus? Porque eso fue lo que tuvo Jacob, 12 hijos. Si Jacob hubiera tenido 20 hijos, Dios hubiera escogido 20 tribus o 20 patriarcas. Pero Jacob lo que tuvo fue 12 hijos, Dios escogió 12 patriarcas y dividió el pueblo en 12 tribus. Ahora, ellos le atribuyen al número 12 un secreto especial y un significado místico que el número 12 no tiene, porque la Biblia está llena de otros números que son tan importantes o más importantes que el número 12. Número 1, el número 13 es el número de la Trinidad. Número 5 es el número de la gracia.
Número 7 es el número de la perfección. El número 40 es el número de la perfecta generación. ¿Ok? Ahora, escuche esto. El número 12 no tiene ningún significado espiritual. Si esto fuera cierto, hubiera un patrón bíblico. Moisés no escogió 12 para ministrar con él. Moisés escogió 70 ancianos, el número 11. Abraham liberó a Lot con 318 en Génesis 14. Gedeón derrotó a sus enemigos con un ejército de 300, no de 12. Jesús envió a los discípulos de 2 en 2. Los apóstoles de Cristo, de los 12 apóstoles, Tomás no creía en Cristo y Judas era un diablo. El modelo 12 no puede ser tan perfecto. En su libro, Liderazgo de Éxito con el modelo de los 12, César Castellano dice que él comenzó su ministerio con 8 personas. Si él comenzó con 8 y tenía el modelo de los 12, estaba corto 4. Se contradice él mismo. Dios le revela la estrategia para hacer crecer la iglesia y la comienza con 8. El número 12, qué interesante que Dios tiene que esperar hasta que Él nazca para revelar el modelo de los 12 cuando Jesús estuvo en la tierra y no usó este modelo. No, pastor, Jesús tenía 12 apóstoles ya. Jesús tenía 12 apóstoles, 70 discípulos y muchos más que lo seguían. Y después que Jesús ascendió, ninguno de los apóstoles usó el modelo de los 12. Tú no encuentras en ninguna parte del Nuevo Testamento a los apóstoles, cada uno escogiendo 12 seguidores, para que esos 12 seguidores escogieran otros 12. El apóstol Pablo, que escribió una tercera parte del Nuevo Testamento, recibió la revelación de la gracia y estableció la iglesia del Nuevo Testamento, tampoco usó el modelo de los 12. Pablo personalmente entrenó a 7 personas. El número de los 12 no tiene ningún significado espiritual místico como el G12 trata de añadir. No, el G12 no puede ser el G20. De hecho, hay iglesias que han cambiado el modelo, ahora es el 12.3. 12.3 porque eran 12 apóstoles, pero de los 12 apóstoles habían 3 íntimos. Ahora algunas iglesias emplean el modelo de 12, pero de los 12 escogen a 3 bien cercanos. Otras iglesias tienen ahora el 3.3. Se diversifica cada vez más y más, pero las prácticas muchas veces son iguales. Y son las prácticas las que son peligrosas. ¿Qué son los? Todo el G12, todo el movimiento del G12 descansa sobre 3 cosas. La visión, los encuentros y la escuela de los líderes. Ahora, yo encontré bien difícil tratar de hallar a alguien que me explicara la visión. Porque el G12 habla de la visión. Y toda la visión. Pero ¿cuál es la visión? Consolidar, discipular y enviar. Pero esa no es la visión, ese es el método. Ganar, discipular, consolidar y enviar no es la visión, es el mecanismo. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es la visión del G12? La visión yo tengo un amigo, tenemos una pareja de amigos de nosotros que fueron administradores de una iglesia del G12 en New Jersey y salieron corriendo porque lo que vieron ahí los espantó tanto y los abusos que se estaban cometiendo. De hecho, los matrimonios de los líderes se destruyeron. Los hijos de los líderes fracasaron en la escuela porque la gente vive dedicada. Es un sistema de mercadeo continuo. G12, la visión. Y si tú no vas a una célula, te atacan. Y si no estás presente y si no produce. Es una secta destructiva. Estos amigos míos, yo los llamé y hablé con ellos. Ven acá, ¿cuál es la visión del G12? Bueno, la visión del G12 es discipular, ganar, discipular, consolidar. Ese es el mecanismo, pero ¿cuál es la visión? Así es como tú llevas a cabo la visión, ganando, discipulando, consolidando y enviando. Pero ¿cuál es la visión? Pregúntale a alguien que está en el G12 cuál es la visión del G12. No te van a poder decir porque no saben. Sin embargo, Castellano habla de su visión en el libro. ¿Cuál es la visión de Castellano? Que exista una sola iglesia gobernada por un solo apóstol. Castellano dice que el G12 no es solamente un movimiento espiritual, es un partido político también. De hecho, en Colombia ellos fundaron el Partido Cristiano Nacional, que es parte de su ministerio en Colombia, de Misión Carismática Internacional, que es de donde su esposa es diputada en Colombia en este momento. Claudia Castellanos ha corrido para presidenta 2 veces y ha fracasado.
porque hay muchas cosas cuestionables en su vida privada que están siendo investigados en este momento por uno de los directores financieros del país. Existen un sinnúmero de cosas. Esa es la visión del G12. La visión del G12 es que haya una sola iglesia controlada por un solo apóstol. Lo que nosotros sabemos que no es bíblico, porque la Biblia claramente enseña que el cuerpo, siendo uno, tiene muchos miembros y que no todos los miembros llevan a cabo la misma función. ¿Qué más? El G12 se basa sobre los encuentros. ¿Qué son los encuentros? El encuentro, lo que se llaman los encuentros, es la parte más importante del G12, porque es donde ocurre el lavado cerebral de la gente. Y déjeme decirle algo, el hecho de que personas hayan tenido un toque de Dios en un encuentro, no dice que Dios aprueba lo que sucede allí. Dios toca a cualquier persona en cualquier lugar porque hay gente que han estado en barras tomando y en barras Dios los ha tocado y han salido de la barra. ¿Eso quiere decir que Dios estaba allí? No. Nosotros hemos oído de testimonios de mujeres que estaban danzando en un prostíbulo, en un club y danzando, bailando ahí en su whatever what they were doing. Dios les habló y les dijo, sal de aquí porque yo te amo. Y fueron y buscaron una iglesia y se convirtieron. El hecho de que Dios la tocó ahí no quiere decir que eso es de Dios. Y gente va a los encuentros y si son gente sincera que llevan una necesidad pueden ser tocados, pero eso no quiere decir que la práctica de los encuentros es divina o es sancionada por Dios. Amén. Ahora, los encuentros son bien importantes porque el encuentro consiste de 3 pasos. El preencuentro, una serie de charlas y conferencias donde se va llevando al participante, se le va creando una expectativa de lo que va a pasar en el encuentro. Segundo, el encuentro es una expresión doble, ¿ok? La palabra encuentro, yo te voy a explicar ahorita de dónde fue que él adoptó. En el encuentro es donde ocurre un lavado cerebral completo. Hay una práctica psicológica que se utiliza mucho en las sesiones de psicología, donde el psicólogo lleva al individuo que está en sesión con él, lo lleva a abrirse emocionalmente para el psicólogo poder ponerlo en un estado de desarmar su defensa mental para el psicólogo poder entrar en su mente y averiguar lo que hay. Eso se llama regresión psicológica. Now, algo bien interesante que ocurre en los encuentros es que te llevan a este estado de regresión psicológica mediante la alteración de tus emociones. Lloriqueo, confesadera de pecados pasados. Cuando una persona está en un estado emocional alterado, sus defensas mentales están bajas y es fácil implantarle cualquier sugestión o sugerencia. Now, personas que han estado en los encuentros y han sido líderes de encuentro, testifican bajo juramento que esta práctica se lleva a cabo en los encuentros para desmantelar al individuo de toda resistencia. Cuando a ti te agarran en un lugar y te hacen confesar todos tus pecados y te ponen en un estado de lloriqueo y te alteran las emociones, tus defensas mentales bajan. Y esto se lleva a cabo en los encuentros. Y una vez te tienen en ese estado de emoción alterado, comienzan las liberaciones. Y por medio de conjuros y supuestas oraciones comienzan a sacarte demonios que tú no tienes. Y comienzan, déjalo toser, y ponte la mano y apega, para vomitar. Comienzan a crear reacciones. Y todo esto es diabólico en naturaleza. Y todo esto se lleva a cabo bajo el sello de que es una visión de Dios. ¿Ok? Tercero, el tercer paso o el tercer punto sobre el cual descansa el G12 son la escuela de líderes. Una vez tú has pasado por el preencuentro, el encuentro, el posencuentro, reencuentro, entonces ya tú estás listo para entrar a la escuela de líderes, donde tú vas a ser adiestrado en cómo ganar 12 más. César Castellano dice que una persona puede recibir a Cristo y no ser libre, imposible. La Biblia dice claramente, mas si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si Cristo es la verdad y todo lo que yo tengo que hacer para ser libre es conocer la verdad, lo único que yo tengo que hacer es llegar a Cristo,
Recibílo como Señor e inmediatamente soy libre. Colosenses capítulo 1 versículo 13 dice que cuando tú y yo recibimos a Cristo somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Tú no necesitas pasar por un encuentro, preencuentro, reencuentro, posencuentro o nada de estas cosas para tener una salvación genuina y verdadera. ¿Me está entendiendo? Y no, todo esto del G12 son prácticas, oído, son prácticas. Castellanos afirma que Dios le dio a él esta visión y se ha podido comprobar históricamente que esto no fue ninguna visión de Dios. Castellanos recibió su método de los 12 del Opus Dei. ¿Cuántos han oído hablar del Opus Dei? El Opus Dei es una secta dentro de la Iglesia Católica que se mantuvo callada hasta recientemente. El fundador del Opus Dei fue José María Escrivá. José María Escrivá fue un sacerdote jesuita que, inconforme con las prácticas de la Iglesia Católica, buscaba tener un encuentro con Dios. José María Escrivá comenzó a estudiar los escritos de otro hombre llamado Ignacio de Loyola. ¿Cuántos han oído hablar de Ignacio de Loyola? Ignacio de Loyola fue el verdadero fundador del G12. Ignacio de Loyola afirma en el 1500 haber recibido una revelación donde Dios le mostró el modelo de la evangelización mundial. Ignacio de Loyola fue el fundador de los jesuitas, para aquellos que no conocen. Ignacio de Loyola dice en uno de sus libros que en un momento de extremada búsqueda de Dios, Dios le mostró la estrategia para ganar el mundo. ¿Y saben cuál era esa estrategia? Escoger a 12 personas, adiestrarlos como líderes para que ellos a su vez buscaran 12 personas más. Y comenzó la implementación del modelo. Modelo que José María Escrivá agarró más tarde y perfeccionó. De hecho, Ignacio de Loyola escribió un libro titulado Ejercicios Espirituales. Y cuando usted lee el libro Ejercicios Espirituales de Ignacio de Loyola, usted va a encontrar algo bien interesante. Que para ser partícipe de los ejercicios espirituales, usted tenía que ir a una preorientación